lo alto de una montaña envuelta en nubes pesadas, una figura solitaria sostiene dos tablas que brillan con un resplandor imposible. La luz parece surgir desde adentro de la piedra misma. ¿Realmente fueron escritas por una fuerza divina, o fueron copiadas de civilizaciones más antiguas que ya habían codificado la ley? Esta pregunta nos acompañará mientras exploramos uno de los mayores enigmas de la historia. Nuestro viaje comienza aquí, en la cima del monte Sinaí, donde la tradición asegura que se entregaron los 10 mandamientos. Pero desde este punto, viajaremos hacia atrás en el tiempo, atravesando desiertos, templos y explorando tabletas mesopotámicas con códigos legales escritos miles de años antes. Queremos mostrarte que las tablas no nacieron en un vacío, sino en el centro de un conflicto entre memoria, mitología y política. El viento ruge en lo alto de la montaña. La cámara asciende por la roca árida, mientras el cielo se oscurece con una tormenta repentina. Las nubes chocan, como si una voluntad invisible buscara encender el momento final de una larga historia. La tradición nos cuenta que, en algún punto entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, un hombre llamado Moisés subió esta montaña para recibir las leyes que transformarían al mundo. Pero antes de aceptar esta imagen, debemos enfrentar la primera grieta. En el relato ningún texto original de esa época ha sobrevivido. Solo tenemos acceso a versiones tardías, reescritas muchas generaciones después. Un relámpago ilumina la cima, y por un instante vemos una roca que parece negra por siglos de viento y fuego. Aquí surge la duda central. ¿Cómo puede una escena tan icónica, tan fundamental para miles de millones de personas, no tener ni una sola prueba arqueológica que la respalde? ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde están los restos de ese campamento gigantesco? ¿Dónde está la evidencia material? Desde este primer momento, te invitamos a cuestionar la imagen que hemos asumido como histórica durante siglos. Para entender el misterio, debemos retroceder y explicar un hecho clave durante los siglos en los que supuestamente vivió Moisés. El pueblo hebreo no tenía una tradición sólida de escritura propia. Las grandes culturas que los rodeaban, Egipto, Mesopotamia, Canaán, sí la tenían. Ellos registraban sus leyes en piedra, arcilla, madera y papiro, dejando un rastro tangible de su civilización. En contraste, los hebreos de esa época no dejaron prácticamente nada por escrito hasta siglos más tarde. Esta ausencia abre una pregunta peligrosa. Si no escribían sus propias leyes, ¿de dónde salieron las tablas? ¿Quién escribió realmente los mandamientos? Ahora, observemos estas tabletas de arcilla mesopotámicas, cubiertas de escritura cuneiforme. Lo que revelan es sorprendente. En siglos antes de que Israel existiera como nación, ya circulaban códigos legales increíblemente estructurados. El más famoso, el Código de Hammurabi, escrito alrededor del segundo milenio antes de Cristo, incluye leyes detalladas sobre homicidio, robo, justicia social, matrimonio, castigos y derechos. El parecido con los mandamientos no es una simple coincidencia. Esto nos lleva a una nueva posibilidad. ¿Y si las tablas no fueron una revelación única, sino parte de una tradición legal mucho más antigua y extendida? Volvamos al contexto histórico. Durante el Éxodo, ya sea un evento real o mítico, el desierto no era solo un escenario, era un laboratorio social. Imagina un pueblo sin territorio, en constante movimiento. Necesitaban normas claras y simples para sobrevivir, para mantener la cohesión y resolver conflictos. Vemos caravanas, tiendas de lona, caminos polvorientos y miradas cansadas. En este entorno tan hostil, surge una pregunta clave. ¿Y si los mandamientos nacieron como un código práctico y necesario para un pueblo nómada, más que como una intervención sobrenatural y repentina? Esto nos lleva de vuelta al misterio arqueológico, quizás el más desconcertante de todos. A diferencia de las leyes mesopotámicas o egipcias, de las que tenemos miles de ejemplos en museos de todo el mundo, no existe ni una sola evidencia física
de las tablas originales, nada, ni un fragmento, ni restos de piedra, ni referencias externas de la época que las mencionen. ¿Queremos ser claros? Esto no prueba que no existieran, pero sí genera una grieta enorme que la historia oficial rara vez se atreve a explorar. ¿Cómo es posible que un objeto tan sagrado, el pacto fundacional de un pueblo, haya desaparecido sin dejar rastro? La cámara regresa al monte Sinaí, pero esta vez, al amanecer, el silencio es absoluto. Aquí nos enfrentamos a otro misterio profundo. A pesar de ser el lugar más famoso de la revelación divina, la montaña no guarda ninguna señal de ese encuentro. No hay un altar antiguo, ni un templo, ni una inscripción o ruina que pueda conectarse directamente con el episodio bíblico. Es como si la historia hubiera ocurrido en otro lugar o de otra forma completamente distinta. Y así, llegamos al último bucle de este episodio. Si las tablas nunca aparecieron, y si la escritura hebrea no existía plenamente en esa época, ¿quién decidió la forma final de los mandamientos y cuándo lo hicieron? ¿Nacieron realmente en el desierto o fueron redactados siglos después, cuando los escribas de Jerusalén buscaban unir a un pueblo fragmentado bajo una sola ley y una sola historia? El misterio, quizás, no está en la montaña donde se entregaron, sino en las manos que las reescribieron tiempo después. Los 10 mandamientos no aparecen en la historia como una explosión divina y aislada, sino como la evolución final de leyes mucho más antiguas. Mucha gente cree que los 10 mandamientos, entregados a Moisés en el monte Sinaí, fueron el primer código de leyes sagradas de la humanidad. Pero, ¿y si te dijera que la historia es mucho más antigua y compleja? ¿Y si Moisés, en lugar de ser el primer legislador divino, fuera en realidad el heredero de una tradición milenaria que el mundo ha olvidado? Acompáñame en este viaje a las civilizaciones que existieron miles de años antes de la Biblia, para descubrir las leyes olvidadas del mundo antiguo. Nuestra historia comienza aquí, en la llanura fértil, entre los ríos Tigris y Éufrates, en Mesopotamia. Esta tierra parece respirar historia, y por una buena razón. Aquí surgió la escritura más antigua del mundo, el cuneiforme. Mucho antes de que naciera el pueblo de Israel, los sumerios ya estaban grabando sus leyes, sus contratos, sus juicios y sus pactos en tablillas de arcilla que luego endurecían al sol. Esto cambia completamente la línea de tiempo que nos han contado. La ley escrita no nació en una montaña sagrada. Es una invención milenaria, mucho más antigua que el Sinaí. Y aquí surge la primera pregunta clave de nuestro viaje. ¿Por qué tantos mandamientos bíblicos repiten fórmulas que ya existían, casi idénticas, en los códigos de Mesopotamia? Acerquémonos a una de estas reliquias. Lo que ves es una tableta sumeria que data del reinado de Ernamú, escrita alrededor del 3er milenio antes de Cristo. Es uno de los tesoros más importantes de la historia humana, porque aquí, por primera vez, se estableció un código legal claro y organizado. Se fijaron compensaciones por homicidio, sanciones por robo y reglas detalladas sobre el matrimonio y el divorcio. Estas leyes, grabadas en arcilla, son más antiguas que cualquier texto bíblico conocido. Pero lo más fascinante es que ya presentaban un concepto que creemos exclusivo de la Biblia: la idea de que la justicia es una expresión de la voluntad divina. La similitud con los mandamientos no puede ser una simple coincidencia. Estamos ante una genealogía legal, una herencia de ideas que viajó a través de los siglos. Ahora, avancemos en el tiempo hasta el 2.º milenio antes de Cristo. Nos encontramos frente a la imponente estela de diorita negra del rey Hammurabi de Babilonia. La cámara sube lentamente desde la base, donde están grabadas sus famosas leyes, hasta la cima. Allí vemos una escena increíble: el dios Sol, Shamash, el dios de la justicia, le entrega al rey el cetro y el anillo, símbolos del poder
Para legislar, este código, mucho más extenso que el de Ur-Nammu, incluía más de 200 leyes que cubrían casi todos los aspectos de la vida, la propiedad, los castigos, la responsabilidad civil y hasta la justicia social. Y aquí está el hecho contundente que resuena a través de la historia en Hammurabi. Al igual que Moisés siglos después, afirmó que sus leyes no eran una invención humana, sino que le fueron entregadas directamente por una divinidad. Este paralelismo abre un nuevo misterio. ¿Por qué ambas tradiciones, separadas por cientos de años y kilómetros, describen la ley como un regalo celestial? ¿Estamos ante un acto de originalidad divina repetido, o ante una poderosa herencia cultural que se adaptó a nuevos pueblos? Dejemos Mesopotamia y viajemos hacia el oeste, a la tierra de los faraones. Aquí, en Egipto, entre templos inmensos, columnas pintadas y frescos, donde los escribas registraban cada detalle de la vida, existía una idea central que lo gobernaba todo: el concepto de Maoch. Maoch no era solo una diosa, era el orden cósmico, el principio fundamental de justicia, verdad y equilibrio que debía regir el universo, el Estado y el corazón de cada individuo. Miles de años antes de la historia del Éxodo, los sabios egipcios ya enseñaban normas morales que nos suenan increíblemente familiares. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás adulterio. El corazón de nuestro episodio late con fuerza justo aquí. Los 10 mandamientos, que considerábamos únicos, parecen repetir, casi palabra por palabra, los principios éticos que los egipcios habían perfeccionado durante milenios. Para entender la profundidad de esta conexión, tenemos que abrir uno de los textos más fascinantes del mundo antiguo, el llamado Libro de los Muertos. Este texto funerario, que data también del segundo milenio antes de Cristo, era una guía para que el alma del difunto navegara por los peligros del más allá. En una de sus secciones más importantes, el alma debía presentarse ante los dioses y recitar las 42 declaraciones de inocencia o confesiones negativas para demostrar su pureza. Mientras nos acercamos a los jeroglíficos, la lista es asombrosa. El difunto debía afirmar: no he matado, no he robado, no he cometido adulterio, no he dicho mentiras. La comparación es directa e ineludible. Muchas de estas declaraciones son funcionalmente idénticas a los mandamientos bíblicos. La pregunta se repite, ahora con más fuerza que nunca: ¿estamos ante una revelación divina exclusiva o ante la evolución natural de un código moral compartido en todo el Medio Oriente antiguo? Pero el mapa de influencias no está completo. Entre las superpotencias de Egipto y Mesopotamia se encontraba una tierra estratégica, Canaán. Antes de la llegada de los israelitas, esta región era el hogar de diversos pueblos semitas, con sus propias y complejas culturas. Tenían códigos tribales, estrictas leyes de hospitalidad, normativas sobre la propiedad de la tierra y rituales religiosos muy definidos. Muchos estudiosos hoy creen que los antiguos hebreos, al asentarse en esta tierra, no solo lucharon contra sus vecinos, sino que también absorbieron gran parte de su estructura cultural, legal y religiosa. Y esto nos plantea un nuevo giro en la historia. ¿Y si los 10 mandamientos no fueron simplemente una herencia de Egipto o Mesopotamia, sino la síntesis final y refinada de tradiciones cananeas, sumerias y egipcias? Todo ello fusionado en una nueva identidad cultural y religiosa. Es hora de conectar todas las piezas. Cuando observamos estas culturas antiguas, vemos que sus leyes compartían 3 elementos esenciales. Primero, una autoridad divina en las leyes no venían de los hombres, sino de los dioses, lo que las hacía incuestionables. Segundo, una moralidad básica en prohibiciones contra el asesinato, el robo y la mentira, que son necesarias para que cualquier sociedad funcione. Y tercero, reglas sociales
para evitar el caos y regular la convivencia. La Biblia aparece mucho después, en un mundo donde estas ideas ya eran moneda corriente, un lenguaje universal de la civilización. Al recorrer estas estelas, papiros y tablillas de arcilla, la conclusión parece clara. Los 10 mandamientos no fueron el inicio de la ley sagrada, sino la culminación de una tradición milenaria, el capítulo final de una historia que había comenzado mucho antes. Y esto nos lleva a la pregunta final, la pregunta prohibida. Cerramos nuestro viaje con una imagen poderosa, la de un escriba anónimo, sentado a la luz de una vela, siglos antes de que Moisés siquiera naciera. Con cuidado, talla símbolos sagrados en un trozo de arcilla húmeda, grabando leyes que su pueblo considerará divinas. Si ya existían códigos legales, mandamientos y leyes sagradas mucho antes del Sinaí, ¿por qué la historia decidió olvidar a sus verdaderos autores? ¿Por qué se borró su memoria, dejando que una sola historia, la del Sinaí, ocupara todo el espacio? La respuesta a esa pregunta es, quizás el mayor misterio de todos. En el próximo episodio, revelaremos cómo las historias sagradas de Egipto y Mesopotamia no solo influyeron en las leyes, sino que moldearon directamente la narrativa bíblica de la vida de Moisés. Incluso en los detalles más simbólicos e inesperados. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos y no olvides suscribirte para seguir descubriendo los secretos ocultos de la historia.